Hola tripulación, ¿cómo están? Hoy estoy haciendo un video de reacción de piloto de la película Flight, protagonizada por Denzel Washington. Si no estás familiarizado, Denzel tiene un problema con la bebida y sale volando cuando está borracho después de una noche de fiesta con una de las azafatas. En una de las famosas escenas de la película está volando el avión invertido y algunas personas me preguntaron cuando hice el video de reacción de piloto en American Made sobre algunos aspectos técnicos de la película y qué tan real era. Así que vamos a repasar esta película y ver qué tan real es. Tengo un par de clips de aviación y los veremos juntos. Voy a empezar con el tráiler y luego seguiremos. Good morning, Trina. Good morning, Captain Whitaker. Here's your manifest with 102 souls on board. Let's get them tucked in. We're ready to push. How you feeling, Whit? Looked like you pulled some kind of move up there, man. You saved a lot of lives. We are in a dive. I have no control on my side. We going down? Everybody in brace positions. The way you landed that plane was nothing short of a miracle. I see nothing but houses! Evan, listen to me. Trim us nose down. Plane fell apart at 30,000 feet. We're gonna roll it. What do you mean, roll it? Ready? Here we go. The NTSB hearings in 10 days. Captain Whitaker! They're under the microscope right now. Are you hiding something? You gonna shoot me? Can I come inside? Yeah, come on inside. I'll shoot you inside. This was an act of God. Whose God would do this? Our investigators concluded the aircraft failed. The FAA placed 10 pilots in simulators, recreated the events. Every pilot killed everybody on board. You were the only one who could do it. You saved my mom. I want to talk about the days leading up to the accident. This thing is so heavy it's killed me. I drank the night before the flight. Does Whitaker know he's going to jail? My clients don't go to jail. It's alive, Whit. It's alive. I'm trying to save your life. What life? We're gonna start power! Brace for impact. No one could have landed that plane like I did. ¿Viste allí en ese último clip? El avión está invertido y puedes ver que los motores están en llamas. He visto esta película antes, salió hace unos años, es una buena película, realmente lo es. Hay algunas cosas que no son del todo precisas en cuanto a lo que pasaría con tripulación real y luego hay algunos aspectos de la aviación que no encajan del todo, pero hay cosas muy reales y algunas cosas que hacen en esta película que son buenas experiencias de aprendizaje que con suerte podrías aplicarlo, veremos cuando entremos en este video de aquí. Y una última cosa antes de comenzar. What the fuck are you? Mi nombre es Kelsey, soy piloto de aviones 747. Este canal es todo sobre aviación. Ya sea que eres piloto o simplemente un entusiasta de la aviación, suscríbete. Bien, veamos la película. Este es el primer clip. We flown together before? I don't think so, sir. You sure? Yeah, Ken Evans. Whitaker. Nice to meet you. Así es. Por lo general, estás volando, especialmente en las aerolíneas, vuelas con personas desconocidas todo el tiempo. Es posible que hayas visto a alguien pasar en un aeropuerto o en una sala de tripulación. Esto es normal en ese escenario. Oxygen check. He hecho esto antes. Dicen que si estás cansado, tomar ese oxígeno te ayudará a oxigenar la sangre y despertarte. He tenido vuelos muy temprano en la mañana y pensé, bueno, probaré esto y veré si funciona. Debes revisar el oxígeno. Así que me lo puse para ver y realmente no. En algunas personas parece funcionar, me han dicho, me siento mucho mejor. Y todo luce muy claro y las luces están muy claras, pero no tiene ningún efecto en mí. Fíjense cuando se pone la máscara de oxígeno. ¿Ves los tubos que están por fuera? Se expanden y luego se hacen grandes. El oxígeno está entrando allí y la razón de eso es cuando haces clic en esa máscara, cuando lo sacas, agarras las dos boquillas que están usando. Eso expande esas bandas esencialmente. Entonces puedes sacar eso y con una mano esas bandas te rodearán la cabeza. Luego lo sueltas y te sujetará la cara. Así que te das cuenta cuando saca eso, esas bandas se inflan. Esa es la razón por la que hace eso. Checks. You want hit?
No, thank you, sir. Sure. Yes, sir. Okay. How you feeling today, sir? A little tired. Quick turnaround for me. 10 turns in 3 days. Off tomorrow. Cuando chequeas el oxígeno no te pones la máscara, solo expulsas y te aseguras de que haya oxígeno, que esté limpio y que no tenga café derramado. Algunas personas solo presionan el botón y miran que esté funcionando a través del sistema de altavoces. Significa que el micrófono dentro de la máscara de oxígeno está funcionando. En caso de que lo necesites, puedes hablar por radio a través de la máscara de oxígeno, pero normalmente no lo usan y si lo hacen, haz que lo limpien porque puede estar sucio. Esa es la escena. 80 knots, cross-check. It's like a video game, right? Oh, nothing like a little 30-knot crosswind to exercise the old sphincter muscle. D1. And rotate. We're at a positive rate. You're up. Solo una cosa, ¿has oído hablar de la cabina estéril donde no hay conversación adicional por debajo de los 10.000 pies? Y muchas veces eso no sucede cuando no hay conversaciones adicionales. Pero casi siempre en el despegue hay mucha concentración, no hay personas haciendo comentarios o cosas por el estilo. 99% de las veces no verás a un tipo haciendo bromas como esa en el despegue. Yeehaw, ride 'em down. Southjet 227, Orlando departure, radar contact, trim left heading 170, climb, maintain 900,000. Roger that. Left 170, climb and maintain 900,000. Don't want autopilot. I'm flying today. Southjet 227, Orlando departure, what's your right? Departure, this is Southjet 227. We got some rough chop, I'd say moderate to... I'd say severe turbulence, definitely severe turbulence. No meal service today. What are you doing? Leveling off. What? See that little... Generalmente no vas a escuchar a alguien decir turbulencia severa, especialmente cuando vas de salida, porque la turbulencia severa es una pérdida momentánea del control del avión y no vas a tener el control de tráfico aéreo enviando a todos a una situación en la que tendrías turbulencias severas en los primeros, no lo sé, 1.500 o 2.000 pies. Bueno, generalmente control de tráfico aéreo no te enviaría en un despegue así. Ese no es un escenario general. River of black between those two ugly clouds. That's a pocket of smooth air squatting right over Kissimmee. We're gonna thread the needle. Turn us right 30 degrees. Departure Southjet 227. We need to deviate 30 degrees right. For weather. For weather. Southjet 227, 30 degrees right approved, report back on course. Oh, Lord. Can't help you now, brother. Southjet 227, say altitude. What should I say? Tell them we're climbing. Departure. We're leaving 900,000 for flight level 180. 900,000. Roger, 227. We're approaching our maximum airspeed. Damn right. We need the speed to punch through this crap. Let's work with you. You're overspeeding, sir. Trying to get out of this shitty air, if that's all right with you, Junior. Southjet 227, Orlando, you need to check your mode C, your transponder indicates you're descending. Departure, this is Southjet 227. We're experiencing some rough air, encountering some severe downdrafts. We're in our climb now. Roger, 227. Sir, look at your airspeed. You're way too fast for this rough air. I'm right on the line. Settle down. Thank God that's over. Hay algunas cosas aquí que no tienen sentido. Primero, cada avión tendrá una velocidad de penetración en el aire irregular o algunos lo llaman así. Es que independientemente de lo mal que esté el tiempo, el avión será capaz de soportar cualquier turbulencia que se cree por la tormenta. Nunca vas a acelerar en una tormenta
con el fin de escalar por encima de ella. Podrías acelerar antes de llegar a una tormenta eléctrica para pasar por un agujero, pero nunca vas a subir esa cosa roja y negra que se llama barra de barbero, que tal vez viste en ese momento. Nunca vas a subir esa barra, así se llama. Y esa barra es la máxima velocidad segura que el avión puede manejar. Tú nunca vas a subir hasta eso. Mientras estás entrando en una turbulencia moderada, eso es algo que no vas a hacer. Otra cosa es que está muy por encima de los 250 nudos, por debajo de los 10.000. Puedes hacer eso en un avión pesado porque vas a tener la autorización para acelerar por encima de 250 por debajo de 10, al menos en los Estados Unidos y otros países. Está volando un MacDoc, es una versión de un McDonnell Douglas y los llaman MacDoc vacío. No vas a estar a más de 250 por debajo de 10. No vas a acelerar hacia una tormenta eléctrica para superarla y luego dice que hay un poco de aire tranquilo entre la tormenta. No hay manera de saber eso. Por lo general, si vas a tener dos celdas grandes, una al lado de la otra, tendrás un área negra. Querrás dirigirte hacia allí asumiendo que no hay un gran muro enfrente. Si ves un montón de rojo y luego hay negro detrás de eso en tu radar, el negro detrás de eso es lo que se llama atenuación. Significa que el clima es tan fuerte en la parte delantera que no puede llegar a la parte trasera para ver lo que hay detrás. Hablaremos de eso en otro momento, pero esencialmente hay dos celdas grandes en este clip, y él está tratando de meterse entre algo que tendría sentido, pero no necesariamente será aire suave. Siempre tratas de subir para no quedarte abajo, para superarlo. Esa no sería la forma de saber qué va a pasar. Bien, veamos la siguiente escena. How long has Sleeping Beauty been out? 26 minutes. We're gonna start descending any second now. Well, looks like you'll need to wake him up. Southjet 227 Atlanta Center, descend and maintain flight level 300. Descend and maintain flight level 300, Southjet 227. Whoa, whoa. What is that? The elevator feels really stiff, sir. All right, don't force it. All right, Margaret, get everybody strapped in. Get everybody strapped in tight. Ladies and gentlemen, Turn left hard, sir. Power back, power back. Stingray, hold up. Stingray, hold up. ladies and gentlemen, fasten your seatbelt now. Fasten your seatbelt securely now. I have no control on my side. No control on all, sir. We lost hydraulics. Center, this is Southjet 227. We've lost our hydraulics and feels like our pitch control. Southjet 227 Atlanta Center, Turn on the backup understand you lost pumps, the backup hydraulics pumps. and pitch control. That is affirmed. We are in an uncontrolled Southjet 227 Atlanta, say your intentions. Are you declaring emergency? Everybody's belted in. Él piensa que perdió el sistema hidráulico porque, bueno, supongo que ese avión es de control hidráulico. El elevador y posiblemente los alerones. Es diferente cada plano, pero supongo que es por eso que dice encender bombas traseras. Cree que perdieron hidráulica en uno de los sistemas. Él intenta utilizar el sistema de respaldo para recuperar la presión y el control del elevador. belted in with everybody in brace positions. Yes, that is affirmed. We are in a dive. We are in a dive. We have lost vertical control. We're gonna need drag. I want you to throw out everything you got. The speed brakes, the gear, everything. Here, speed brake. Right position. Head down. Head forward. Head down. Head forward. Gears down. I don't think hydraulics is the problem, sir. We need to dump the fuel. Do it! Escuchaste al primer oficial decir, equipo, no creo que el sistema hidráulico sea el problema. En términos generales, en muchos aviones el equipo se bloquea en su lugar a través de un sistema hidráulico. Así que está diciendo, bueno, el engranaje está bajando y está bloqueando en su lugar. Bueno, no creo que la razón por la que nuestro elevador no funciona es debido al sistema hidráulico. Y luego dice, tira el combustible. Bueno, si has visto investigaciones de accidentes aéreos, cuando un avión se estrella y está vacío, no tiene combustible. Será una explosión más pequeña y creo que es la lógica para que ellos lancen combustible. Atlanta
Center, this is Southjet 227. We're in an uncontrolled dive, descending out of 21,000 feet. We're declaring an emergency. We've dumped our fuel. We got a jam stabilizer or something. We need a block of altitude to work the problem and are heading to the nearest airport. Southjet 227, Hartsfield, Jackson Dump the Airport. flaps, It's dump 12 the o'clock flaps. and Just 20 miles. Just Your do it, present do it, 30 position. Turn degrees. left heading 315. 315, we'll try our best. All right, that bought us a little time. Now we got to revert to manual control. Your side first. Okay, got it. Nothing, no control. ¿Viste? Se agachó y dijo, volviendo al control manual y, bueno, nunca he volado un McDock, así que si eres un piloto de McDock o pilotaste el avión McDonnell Douglas, no te enfades, pero esto es lo que creo que está pasando. En muchos aviones tienes esto, con ese tipo alcanzando el movimiento que está haciendo, tirando de esa cosa hacia arriba, girándola y soltándola. En aviones como el CRJ se dividirá si tiene un elevador atascado o un alerón atascado, dividirá los sistemas, para que puedas recuperar el control de la mitad del sistema. Ahora, uno de los pilotos va a tener el control en el alerón del lado que no está atascado. Podrías recuperar el control. El 99% de las veces cuando vuelas, si te encuentras con una emergencia, tendrás un libro y te guiará a través de todos los procedimientos que debes hacer en secuencia del fabricante. Dice, haz 1, 2, 3 y te guiará en todo lo que necesitas hacer. Bueno, obviamente en este escenario es totalmente... no tienen tiempo. B, no es una situación normal. Se encuentran en un descenso descontrolado. El capitán está tomando decisiones sobre la marcha, haciendo cualquier cosa para salvar el avión. Escuchaste al primer oficial decir que van demasiado rápido para descargar los flaps. En este escenario están intentando cualquier cosa. Lancemos cualquier cosa a la pared y veamos si funciona. De hecho, hay un accidente que pasó en la vida real. Es muy similar a este del que hablaré al final del video. Oh Lord, we're coming out of 7,000. I see nothing but houses. Evan, listen to me. When I say I want you to retract the flaps, when I say it, trim us nose down, okay? But everything's going to be opposite, so make sure you trim us nose down. Hey, trim down. What are you gonna do? Margaret, when I tell you I want you to push these forward, full power, full throttle, can you do that? Okay, when I tell Wait, sir. What are we doing? Why would I trim down? we're going to roll it, okay? What do you mean roll it? Got to do something to stop this dive. I've got control. Oh Lord Jesus! All right, Evans, flaps. Flat. Speed brakes. Speed brake. Margaret, power. Gear up. Oh Lord Jesus, we're inverted. Brian, listen, we're level. We can maintain altitude like this. Are you okay? Atlanta Center, this is Southjet 227. We are inverted. I repeat, we are inverted. Southjet 227, did you say inverted? We're losing oil pressure. Pump failure. Both We're engines. all right. We're flying. Fire the left engine. Put it out. Ahora, en mi último video alguien comentó y me preguntó sobre esto y no estaba seguro de lo que estaba hablando. Viste que decía baja presión de aceite y luego los motores se están incendiando. El aceite se moverá continuamente a través de partes del motor y volverá a un depósito que es de reserva. Usaré esto como un ejemplo. Si el aceite está entrando aquí y sale por aquí, y esta parte es la parte inferior donde regresa a los motores para luego ayudar a lubricar todo el motor. Pero si ahora invirtieras el avión... ¿Lo volteé? Me siento como si estuviera en un asiento. Siento que estoy en Top Gun en este momento. Because I was inverted. Si está invertido y ahora esta área donde se solía tratar de sacar el aceite está vacía, ¿verdad? Así que no tiene aceite. Y si está tratando de succionar aceite de eso y no sale aceite, obviamente estos motores están funcionando muy caliente. Y se van a recalentar, no hay lubricación. ¿Cuánto tiempo tomaría? No lo sé, pero esa sería mi comprensión de por qué hay baja presión de aceite. Y por qué el motor se incendiaría al invertir el avión. Y por lo tanto,
el aceite de donde está tratando de salir no puede agarrar nada. See a field and a road ahead of us. We're gonna set it down there. Roger, 227. Oh no! Fire in the right now! We're losing the left engine. Southjet 227, I see you descending through one. Está hablando de esas palancas de fuego. Los motores siguen produciendo empuje. Así no es como funciona realmente. Cuando hablas de esos extintores, estás acabando con todo el combustible. Cualquier cosa que entre en ese motor que podría estar creando un incendio, está cortando todas esas cosas. Está hablando del extintor de incendios. Ahora, va a cortar todo el combustible y todo lo que entraría allí que estaría creando empuje. Así que el hecho de lo que está tirando y aún está generando empuje no tiene sentido. Porque, ¿cómo apagarías el fuego? Apagarías lo que lo está creando y el combustible es una de las cosas que se van a cortar. Cada avión tiene 5 o 6 cosas que se cortan cuando tiras de esa manija. Pero el combustible es sin duda una de las cosas que crearía un incendio. Cuando sacas el combustible, estás apagando el motor, ya no producirá empuje. 1000 you concur. Margaret, full power. We lost the left engine. Let it roll. We're losing power in the right. We lost our power. Are we gliding? Glide. Pitch for glide. Bien, ya sabes lo que pasa desde ahí. Hay algunas cosas que quiero señalar que sucedieron en este video. Son herramientas que con suerte puedes usar y nunca las necesitarás. Una es que lo hizo muy bien. Estaba usando la gestión de recursos de la tripulación. Tenía la azafata. Llamó a la azafata para ayudar a dar empuje a los motores que no funcionó porque han quitado el empuje, pero la idea es buena. Utiliza todos los recursos disponibles para aterrizar el avión. Lo segundo es que a medida que se acerca a aterrizar, el control de tráfico aéreo le estaba preguntando, ¿estarás de acuerdo con esto? O lo que sea, lo que fuera que le estaban preguntando, él estaba tratando de hacer girar este avión para aterrizar. Como recordarás, al principio de la escuela de vuelo o lo que aprenderás cuando ingreses a la escuela de vuelo es, la prioridad es volar, navegar y comunicar. Y eso es lo que está haciendo, él está volando el avión. Control de tráfico aéreo puede esperar. La gente en la parte trasera del avión y el resto de su tripulación están confiando en ti. Lo primero es lo primero, volar. Lo último que realmente me gustó de lo que hizo es que nunca se dio por vencido. Hubo un accidente de la vida real que ocurrió frente a la costa de Los Ángeles. Tal vez fue como en el 2001, 2000, algo por esa época. Era un vuelo de Alaska y les pasó eso mismo. Básicamente, esto fue lo que sucedió en esta película. Esta película creo que se basa en parte en ese accidente. Y esos pilotos hicieron exactamente lo mismo en la vida real. Eso es lo que Denzel está haciendo aquí, excepto que no estaban drogados ni borrachos. Pero era el mismo concepto. Estos pilotos lucharon hasta el final. Están probando de todo. Incluso ellos también invirtieron el avión en la vida real. Ahora, ¿estaban haciendo eso por la misma razón que Denzel tratando de evitar que el avión entre en picado profundo? Sinceramente, no lo sé. Pero si invirtieron el avión y finalmente se estrellaron contra el océano y todos murieron, pero el punto de esto es nunca darse por vencido. Siempre tienes una oportunidad, siempre estás en la lucha y hasta el final. Si hay algo que puedo inculcarte es que nunca te rindas. Ahora, esto me pasó a mí. Estaba en un simulador muy temprano en mi carrera y me darían alguna cosa rara. Y el avión se estaba desviando de su curso y no estaba haciendo lo que yo quería hacer. Así que me detuve, simplemente dejé de volar el avión y volví a mirar al instructor y dije, oye, ¿podemos reiniciar el simulador? Y empezó a gritarme, lo cual fue un poco innecesario, pero el mensaje que recibí a través de todos sus gritos fue, deja de tratar esto como un simulador y comienza a tratarlo como un avión real. Y nunca dejes de luchar. Fue como, no me importa si lo estás haciendo todo mal. Quiero verte probar 1,000,000 de cosas diferentes. Prefiero verte pelear hasta que ese avión golpee el océano o la montaña, que parar y seguir. No entiendo lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando aquí. Denzel estaba luchando hasta el final por sí mismo, su tripulación y los pasajeros a bordo. Eso es algo que realmente me gusta en esta película. Y con suerte,
Si alguna vez te encuentras en una situación de accidente, acuérdate de luchar hasta el fin y probar todo para mantenerte a ti, a la tripulación y a todos con vida. Si te gustó este video, te van a encantar estos dos de aquí arriba. Me encanta saber de ti. Hasta la próxima. Mantén el lado azul arriba.